Another one dropping nasty elbows. I mean, Alexander Volkanovski. A la figura que más se le pidió apreciación del combate entre Yair Rodríguez y Alexander Volkanovski por la unificación del título del peso pluma del UFC fue a Ilia Topuria. Este video va principalmente de las palabras de Ilia Topuria sobre ese combate, en las que dice que Yair lució como un trapo, entre otras cosas. Por supuesto, les daré mis impresiones y quiero las de ustedes en los comentarios. Soy José y esto es Fans Combat. Como sabes, Alexander Volkanovski ganó con dominio total para mantenerse como el campeón absoluto. Manejó a la perfección los tiempos del combate, fue muy cauteloso al cerrar la distancia con presión y constantes cambios de guardia, con menos volumen que en otras ocasiones, pero con precisión y contundencia. A diferencia de otros combates, Volkanovski usó la lucha como principal arma para anular el pateo de Yair, acortar la distancia y llevar al Pantera al suelo, aplicando ground and pound. Así lo desgastó en los primeros dos asaltos, hasta que en el tercero, cuando Yair estaba teniendo más éxito, el mexicano conecta una patada al cuerpo y Volka lo conectó con una mano derecha, lo lastimó y luego lo terminó con ground and pound, consiguiendo el TKO. De esta manera, Volka consigue su quinta defensa. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido, gracias de antemano. Todo el mundo quedó impresionado con la actuación del australiano. Se deshacen en halagos para el campeón, que es el mejor libra por libra, que es el mejor peso pluma de la historia, el peleador de MMA más completo del mundo, que en 145 libras nadie le puede ganar, y por esa línea podemos seguir y seguir. Pero el que no quedó para nada impresionado fue Ilia Topuria, a quien le hicieron múltiples entrevistas en español e inglés inmediatamente después del combate. Una de ellas por Carlos Contreras Legazpi para ESPN Deportes. Entre otras cosas, le preguntaron qué le pareció el combate. El entrevistador le dice que Yair en el tercero estaba conectando y haciendo daño con el juego de patadas, etc., que si vio en algún momento que Volkanovski estaba en peligro. Topuria responde que para nada, que con todo respeto Yair se vio terrible, se vio como un trapo, se vio fatal, que no peleó. Citando un fragmento literal, es que tampoco me sorprendía, es que nunca me gustó a mí el estilo de Yair, un tipo que ni siquiera hace falta que lo tires, se tira, se cae solo, y hoy pues, la verdad es que ha sido un trabajo fácil para Alexander, dijo Topuria. Ahora sí viene lo chido. Así que mientras todos alaban las virtudes y habilidades de Volkanovski, de lo grande que es el australiano, el español habla de lo fácil que le puso todo Yair al campeón. Que está bien, Volkanovski hizo lo que tenía que hacer, pero no es para tanto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene razón Ilia Topuria? No se trata de lo grande que es Volkanovski, sino que es un poco de las dos partes. Volka es bueno y la lucha de Yair es tan mala que le puso todo fácil al campeón. Dejen sus opiniones en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Bueno, en mi opinión aquí hay un poco de todo. Primero, las palabras de los peleadores nunca son equilibradas. Las palabras de Ilia son casi una respuesta a las palabras que Volka había tenido sobre él. Cuando Ilia peleó con Emmett, la mayoría de los especialistas estaban impresionados con la presentación del español. ¿Y qué dijo Volkanovski cuando le preguntaron sobre la presentación de Ilia? Topuria no me impresionó demasiado, quizás a ustedes sí, pero a mí no. De todos modos estoy feliz de que los haya asombrado porque eso lo hará una pelea aún más grande para mí en el futuro. Como respuesta a otra pregunta respondió, creo que él lució bien contra Josh Emmett, pero ¿sabes algo? La gente no luce así cuando yo soy el oponente que tienen enfrente. Creo que todo el mundo lo está inflando. Pero más allá de que Ilia Topuria exagere el tono de sus palabras, algo de verdad hay allí. Es decir, Alexander Volkanovski es muy bueno, es el mejor libra por libra, está bien, pero a mí me decepcionó un poco la presentación de Yair, porque salvando distancias le pasó algo parecido a cuando peleó con Frankie Edgar en mayo del 2017, hace 6 años, un poquito más de 6 años. En esa oportunidad Edgar lo aplastó con la lucha. Esa fue la primera derrota de Yair en la UFC. Después de eso, Yair pasó por depresión, un largo tiempo de inactividad,
cambió su campo de entrenamientos, ya que entendió que sin lucha no podía llegar a ser campeón. Desde ese momento la lucha se convirtió en parte fundamental de su campo de entrenamientos. Eso fue hace más de 6 años. Yo me esperaba verlo mucho mejor en la lucha y en la defensa contra Derribos. Eso no me lo esperaba. Todos sabían que Volka lo iba a intentar llevar al suelo. Él dijo que había hecho un campo de entrenamientos pensando que esa iba a ser la estrategia del campeón. Todos pensaban que era prácticamente imposible que Volka no lo llevara al suelo en algún momento. Pero lo que yo no me esperaba es que lo llevaran al suelo tan fácil. Y que fuera una pelea tan poco competitiva. No fue un paseo en el parque para el campeón, Yair conectó algunos golpes y patadas, pero no hubo alternancia, fue un combate de una sola vía. Si hubiera defendido algunos derribos, ¿iba a ganar el combate? Tal vez no, pero hubiese cambiado el curso de la pelea. Volkanovski no se hubiera sentido tan cómodo y no sabremos qué hubiera pasado. Muchos dirán que lo que pasa es que Volka es demasiado bueno, y puede ser, pero con Emmett a Yair le pasó algo parecido. Se nos olvida porque finalmente Yair lo sometió. Contra Matt Holloway también pasó algo semejante. Yair fue superior a Holloway en muchas partes en el striking y obligó a Holloway a derribar y controlar, cosa que Holloway nunca había hecho en otros combates de UFC y que no se caracteriza por hacerlo. Entonces yo me hago algunas preguntas. ¿Cómo se imaginan ustedes un combate de Yair con Topuria? ¿Podrá Yair defender los derribos del español? ¿Cómo se imaginan un combate de Yair con Arnold Allen? ¿Podrá Yair defender los derribos del inglés? Como ven, el futuro del mexicano luce complicado si no mejora su lucha. Aparte, en otras entrevistas hablando del mismo tema, Topuria dijo cosas como que Yair había entrado a perder, que entró sin la convicción de la victoria. Duras palabras del español, pero ¿qué piensan ustedes de las palabras de Ilia Topuria sobre Yair el Pantera Rodríguez? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido.